Gracias. Ahí estamos grabando. Listo, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para encontrar esas presiones parciales en el equilibrio? Establecer que 2x es igual a 0.34 de la presión inicial. Entonces, este 2x, acuérdense que es este grado de disociación, ¿cierto? Entonces, establecemos que 2x es igual a, ¿cuánto me dijo? 0.34 por la A presión inicial. 0.34 por la presión inicial. ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos que esto que está aquí en rojo corresponde al 34% de la disociación de lo que teníamos inicialmente, ¿sí? Y entonces le ¿qué más hizo? Despeje x y luego ese x en función de la presión inicial le dejé en cada uno de los cambios. ¿Ya? Perdón, en el equilibrio. En el equilibrio. Entonces, reemplazó ese X aquí, ¿no es cierto? Y me quedaría presión inicial menos 0,10, perdón, menos 2X es 0,34 PO. Aquí en 2X me quedaría 0,34 presiones iniciales y en X me quedaría 0,17 presiones iniciales. Listo, entonces tenemos el equilibrio en función de una sola incógnita, ¿cierto? Solo en función de la presión inicial. ¿Y cuál sería el siguiente paso? La suma de todas esas presiones en el equilibrio sería igual a la presión total que nos da el dato. ¿Cierto? Entonces el siguiente paso sería que la presión total es la suma de todas las presiones parciales en el equilibrio. Entonces es la presión del NOBR más la presión del NO más la presión del bromo. ¿No es cierto? Entonces esta presión total que nos habían dicho que es 0,25 atmósferas es igual a PO menos 0,34 PO me quedaría 0,66. ¿No es cierto? PO más 0,34 PO más 0,17 presiones iniciales. Entonces, presión total va a ser igual a, perdón, la presión total yo tengo el 0,25. Entonces, aquí tendría esta igualdad, ¿no es cierto? Con una incógnita y la presión inicial va a ser 0,21 atmósferas, ¿no es cierto? Y con eso yo ya puedo encontrar estos valores de las presiones en equilibrio. ¿Cierto? Entonces, 0,21 menos 0,34 por 0,21, hagámosle. En otro tendría la presión parcial del NOBR, la presión parcial del NO y la presión parcial del bromo. ¿Cierto? Y veamos, esto era presión inicial menos 0,34 presiones iniciales. Habíamos dicho que 0,66 presiones iniciales. 0,34 y 0,17. ¿No es cierto? Eso es lo que teníamos hasta acá. Entonces, como ya sacamos este valor de presión inicial, reemplazamos. ¿Y cuánto le dio, Justin? Presión del bromuro de nitrocilo. Ese sale 0.1386. 0,1386.
0,1386. El siguiente, 0.0714. 714. Y el siguiente, 0.0357. 57. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, como ya tengo los valores de estas presiones parciales en el equilibrio, ahora sí puedo encontrar Kp, ¿no es cierto? Kp sería igual a la presión parcial del NOBR, perdón, de los productos, sería NO al cuadrado. Pongámosle con rojo, con negro. Presión del NO al cuadrado por presión del bromo dividido para la presión parcial del NOBR al cuadrado, ¿no es cierto? Y tendríamos 0.0714 al cuadrado por 0,0357 y eso dividido para 0,1386 al cuadrado. Sí, y ahí tendríamos el valor de Kp, que no sé cuánto, si alguien me ayuda, cuánto les dio eso. 9.76 por 10 a la menos 3. Muchas gracias. Por 10 a la menos 3. Y puedo encontrar también Kc, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Kc es igual a Kp sobre RT elevado a la delta N. ¿Sí? Y delta N en este caso sería 3 moles de gases en los productos menos 2 moles de gases en los reactivos. ¿Sí? Y ahí encontraríamos el valor de Kc. Muchas gracias. Entonces, Justin, le debo de una vez, le pongo la décima adicional en este bimestre. Antes de olvidar. Un segundo, eso. Listo, chicos. Entonces, eso sería con respecto al grado de disociación que nosotros tenemos cuando se alcanza el equilibrio. Ahora, empecemos a ver esto del principio de Le Chatelier. Entonces, nosotros hasta ahora hemos calculado las concentraciones o las presiones que alcanza un sistema cuando llega al equilibrio. Y es como que tuviéramos un resultado más o menos de esta forma, ¿cierto? Ahí tenemos un sistema en el equilibrio, en donde en el lado izquierdo, que podríamos nosotros decir que es el lado de los reactivos, tenemos una concentración y en el lado de los productos tenemos otra concentración, ¿cierto? Y esas concentraciones se van a mantener constantes. Pero puede haber factores externos que pueden alterar ese equilibrio. ¿Cuáles son esos factores externos? La concentración, el volumen, la presión o la temperatura. ¿Sí? Estos tres primeros van a modificar el QC, ¿se acuerdan? Cuando nosotros teníamos el cociente de la reacción y el sistema estaba en equilibrio cuando este QC era igual a Kc.
¿cierto? Pero cuando se modifican alguno de estos tres factores, este QC va a cambiar y el sistema tiene que volver al equilibrio. Y para eso tiene que volver a alcanzar esta relación. Y el cuarto factor, que es la temperatura, afecta al valor del Kc. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice este principio de Le Chatelier? Que si se presenta una perturbación sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. ¿Cierto? Ahí está una copia textual de lo que dice el libro de Chang. Por cierto, aquí no está citado esto, pero en las citas lo que deberíamos poner es los apellidos de los autores. En este caso sería Chang y Goldsby. Ahí, déjenme pongo. Así debería haber citado esto. Que es una copia textual, por eso está con otro tipo de letras. Chang y Goldsby. Y el año de publicación, que me parece que es 2011. Sí, ahí estaría citado correctamente. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros cambiamos la concentración de alguna de las sustancias o la presión y el volumen cuando son gases, o el volumen también cuando es líquido, o la temperatura, este equilibrio se rompe, ¿cierto? Y va para un lado o para el otro lado. Ahí ya no estaría el sistema en equilibrio, ¿cierto? Por ejemplo, ahí. Y el sistema tiene que hacer algo para volver al equilibrio, ¿cierto? En este caso, como yo le dibujé, sí, necesitaría, aquí es como que tuviera demasiado peso y aquí muy poco peso. Entonces, parte de lo que está aquí debería moverse nuevamente a este lado para alcanzar nuevamente el equilibrio. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes veían estos dos videos que ya vieron, que están en inglés, ¿cierto? Y son cortitos y les explica cómo funciona cada uno de estos cuatro factores. Sí, pero veamos, revisémosles nuevamente uno por uno. Entonces, primero, ¿qué pasa cuando varía la concentración de esos compuestos en el equilibrio? ¿Cierto? Por ejemplo, aquí tenemos una reacción donde el monóxido de carbono está reaccionando con el cloro y está formando COCl2. Cuando en el equilibrio, ¿cierto? Tenemos esta relación. Tenemos que la concentración del producto sobre la concentración de los reactivos nos da una constante de equilibrio Kc. Sí, entonces voy a poner unos números imaginarios. Así que ahorita me voy a inventar, pero para analizar qué es lo que pasa. Digamos que este sistema en el equilibrio, ¿cierto? Cuando alcanza el equilibrio tiene las siguientes concentraciones. Tiene, no sé aquí cómo sea esta constante, pero digamos que tiene una concentración 2 molar de CO, una concentración, pongamos, sí, 1,5 molar de Cl2 y una concentración 0,3 molar
de COCl2. Sí, digamos que esas son las concentraciones en equilibrio de ese sistema. Entonces, la constante de equilibrio en este caso, con estos valores que me acabo de inventar, ¿cierto? Sería 0,1. Sí, esa sería la constante. Ahora, ¿qué pasa si añadimos o quitamos alguno de esos compuestos una vez que están en el equilibrio? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si añadimos más cloro al sistema en equilibrio? Sí, de alguna forma aquí en este recipiente, ¿cierto? Aquí es como que tuviéramos un recipiente y aquí tenemos una cantidad de moléculas de cloro, otra cantidad de moléculas de monóxido de carbono y esta cantidad de moléculas de COCl2, digamos. Sí, entonces, ¿qué pasaría si nosotros añadimos más cloro en el sistema de alguna forma? Esto teníamos en el equilibrio y ahora añadimos algunas moles más de cloro. Entonces, ese equilibrio se rompe, ¿cierto? Esta concentración, digamos que añadimos cloro de tal forma que la concentración nueva del cloro pasa a ser 3 molar. ¿Sí? Entonces, va a variar este cociente de equilibrio. El nuevo cociente de equilibrio, ¿cierto? Va a ser 0,3 dividido para 2 por, y ahora ya no sería 1,5, sino 3, porque se alteró ese equilibrio. Entonces, el nuevo QC en este caso va a ser 0,05. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, ahí está escrito. QC pasa a ser menor a la constante que tiene esa reacción. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el denominador se volvió mayor, más pesado. Si nosotros utilizamos este gráfico que teníamos acá, ¿cierto? Que tal vez es más fácil visualizarle aquí. Si pusimos más reactivos en el sistema, es como que este equilibrio se rompió y tenemos un sistema de esta forma, ¿cierto? Entonces, lo que debería hacer este sistema para volver al equilibrio es deshacerse de un poco de reactivos y estos reactivos que formen producto, ¿cierto? Para que este balancín se equilibre nuevamente. ¿Cierto? Entonces, lo que tendríamos... Uy, no. Ahí. ¿Cierto? Lo que tendríamos en este sistema cuando agregamos cloro, ¿cierto? Teníamos un QC ahora que nos daba 0,05 y se acuerdan acá arriba habíamos dejado, cuando calculamos inicialmente el KC era 0,1 y este QC bajó porque este denominador creció, ¿cierto? Por alguna razón agregamos cloro de afuera. Entonces QC va a ser ahora menor a KC y lo que tiene que hacer el sistema es moverse de izquierda a derecha hasta alcanzar el nuevo equilibrio. ¿Sí? En este mismo sistema, por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de, ya tengo mis cantidades en el equilibrio, que déjenme acordarme qué era lo que me inventé, ¿cierto? Había dicho que tenía
una concentración 2 molar de esto, 1,5 molar de esto y 0,3 molar de esto, ¿cierto? Estas eran las concentraciones que les puse en un inicio. Ahora, ¿qué pasa si en la vez pasada le agregamos cloro? Sí, nosotros podríamos aumentar la concentración igual del producto de alguna forma, ¿cierto? Subir la concentración del fluoruro de CO o bajar la concentración también, ¿cierto? Podríamos decidir retirar parte de este COCl2 y en vez de tener 0,3 molar, retiramos ese producto y nos queda, yo que sé, 0,05 molar. Sí, hemos retirado una cantidad de ese producto. Entonces, eso va a alterar también el equilibrio, ¿cierto? Ahora, este numerador va a ser más pequeño y como consecuencia QC también va a ser más pequeño, ¿cierto? El nuevo QC sería 0,05 dividido para lo que teníamos que sería 2 por 1,5. Y eso nos da 0,05 nuevamente. A ver, 0,05 dividido para, dividido para 2 por 1,5. Me da, no, esto estaba mal. QC me da 0,017. ¿Cierto? Y si ven, QC nuevamente se vuelve más pequeño que KC y para volver el equilibrio, ese sistema va a tener que moverse de izquierda a derecha, ¿cierto? Más reactivos tienen que transformarse en productos. Sí, entonces podemos hacer este análisis para cualquier caso que se nos presente. Digamos que en vez de quitar producto, a ver qué hicimos, en vez de añadir reactivo, por ejemplo, en el primer ejemplo, añadimos cloro. ¿Qué pasaría si quitamos en cambio algunas moles de CO? Si de alguna forma retiramos ese monóxido de carbono, entonces de lo que teníamos un equilibrio en un inicio, como quitamos parte de estas moléculas de CO, se rompe el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, el lado izquierdo se vuelve más liviano y el lado derecho se vuelve más pesado. O bueno, no se vuelve más pesado, sino que como el lado izquierdo se vuelve más liviano, el balancín se orienta en ese sentido. Entonces, para volver a estar en el equilibrio, el sistema debería moverse de derecha a izquierda, ¿cierto? Parte de los productos que tengo deberían convertirse en reactivos hasta que QC se iguale a KC y se encuentre un nuevo equilibrio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo gases? Cuando yo cambio la presión del sistema, ese cambio en la presión va a afectar directamente a la concentración de todas las sustancias gaseosas. ¿No es cierto? Como vemos aquí, la presión está directamente relacionada con aquí sería, la presión está directamente relacionada con la concentración. ¿No es cierto? Entonces, si aumento la presión del sistema,
la concentración de los gases que están en ese sistema también va a aumentar. Si disminuyo la presión del sistema, la concentración de esos gases va a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, nuestro equilibrio también se va a alterar. ¿Y qué tiene que hacer el sistema para volver al equilibrio? Entonces, cuando se aumenta la presión, tenemos este caso de aquí, ¿cierto? Tengo un sistema en donde está el equilibrio, el N2O4 y el NO2. Sí, si nosotros contamos las moléculas que tenemos en este recipiente, tendríamos dos moléculas de N2O4 y tendríamos, ¿cuántas moléculas de NO2? 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de NO2. Sí, entonces en este es un sistema que está en un equilibrio 1. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si aumentamos la presión en este sistema? ¿Sí? Si ven, el émbolo baja. Cuando se reduce el volumen, se aumenta la presión del sistema. Entonces, aumentamos la presión del sistema y se van a modificar las concentraciones de ese sistema. ¿Sí? Entonces, cuando se modifican las concentraciones de ese sistema, el sistema tiene que hacer algo para volver al equilibrio. Entonces, en este otro émbolo de acá, que ya se ha alcanzado el nuevo equilibrio, si nosotros vemos ahora las moléculas que tenemos de N2O4, ahora ya es solo una, y las moléculas que tenemos de NO2 son, a ver, de N2O4, no, perdón, no estoy viendo bien. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4 moléculas de N2O4. No es cierto, tenía ahí una barra tapándome. 1, 2, 3 y 4 moléculas de N2O4. Y moléculas de NO2 tenemos solo 2. Sí, sí ven entonces, ¿qué pasó cuando se aumentó la presión en ese sistema? Al final terminamos con más moles de N2O4 y menos moles de NO2, de lo que teníamos en el primer equilibrio. Entonces, cuando se aumenta la presión del sistema, ese sistema se mueve hacia el lado que tiene menos moléculas de gases. ¿Sí? En este caso sería de derecha a izquierda, ¿cierto? Porque en el lado de los reactivos tenemos menos moléculas de gases que menos moles de gases que en el lado de los productos. Entonces aumentamos la presión y el sistema se mueve de derecha a izquierda y en el nuevo equilibrio han aumentado las moles del N2O4 y han disminuido las moles de los productos. ¿Sí? Se ha ido de derecha a izquierda. Y lo contrario, ¿no es cierto? En cambio, si disminuye la presión del sistema, en ese caso, cuando disminuye la presión, pongámosle, cuando baja la presión de este sistema, ¿cierto? En vez de tener esto, tendríamos menos presión. Eso quiere decir que va a aumentar este volumen que tenía. Y como consecuencia, en cambio, el sistema se va a mover al lado que tiene más moles de gases. En ese caso, si baja la presión, el sistema se movería de izquierda a derecha. Y tendríamos al final más moles de gases de lo que teníamos en un inicio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque
¿Se acuerdan cuánto tenía aquí? N, 2 o 4. Y aquí tenía N o 2. ¿Cierto? Aquí tenía 1, 2 moles. Y aquí tenía 2, 4, 6 moles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Digamos que esto tiene un volumen de 1 litro. Entonces, en este primer equilibrio, ¿cierto? Y aquí digamos que este sistema está en el equilibrio. Entonces, en el equilibrio, la concentración del N2O4 va a ser 2 molar y la concentración del NO2 va a ser 6 molar. ¿Cierto? En el primero 2 moles por 1 litro y en el segundo 6 moles por 1 litro. Entonces, si este es el equilibrio, Kc va a ser igual a, ¿se acuerdan? Los productos elevados al cuadrado, que sería 6 molar elevado al cuadrado, dividido para los reactivos elevados a la 1, ¿cierto? Dividido para 2. Entonces, Kc va a ser igual 6 al cuadrado, serían 36, dividido para 2, tendríamos 18, ¿no es cierto? Cuando nosotros aumentamos la presión, va a haber simultáneamente una variación de volumen, ¿cierto? Cuando cambia la presión, para cambiar la presión tengo que cambiar ese volumen. Entonces, digamos que el volumen o la presión también podemos decir. La presión ha aumentado al doble, ¿cierto? Aquí teníamos una presión inicial o presión de equilibrio, ¿cierto? Acá la presión de equilibrio subió, o no es de equilibrio, sino que la presión subió y tenemos el doble de la presión que teníamos en un inicio, ¿cierto? 2 veces la presión de equilibrio. Sí, entonces, para que se duplique la presión, ese volumen tuvo que reducirse a la mitad. ¿Cierto? Entonces, si se duplicó la presión, eso quiere decir que el volumen se redujo a la mitad. ¿Cierto? Eso quiere decir que la concentración del N2O4 ya no es 2 molar, ¿cierto? Que era 2 sobre 1 litro, ahora sería 2 sobre 0,5. Tendríamos 4 molar. Aumentó la concentración, ¿cierto? Y aquí en vez de tener 6 molar, sería 6 dividido para 0,5 litros, sería 12 molar. ¿Cierto? Eso es lo que pasaría con las concentraciones cuando aumenta la presión. Entonces, aquí ya no estamos en el equilibrio, ¿cierto? Si calculamos QC, va a ser igual a NO2 al cuadrado, que ahora sería 12 al cuadrado sobre 4. Y esto sería igual a 36. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, cuando sube la presión, QC se vuelve mayor a KC. Y en estos casos, para que el sistema vuelva al equilibrio, ¿se acuerdan que el sistema tenía que ir de derecha a izquierda? ¿Cierto? Tenían que bajar la concentración de este NO2 y subir la concentración de este N2O4. Sí, o lo que nos da la regla que habíamos dicho hace un rato. Cuando sube la presión, el sistema se mueve al lado que tiene menos moles de gases. Cuando baja la presión va a ser lo contrario. ¿Sí? Y la relación con el volumen va a ser el mismo, ¿cierto? Porque si aumenta la presión,
va a ser porque disminuyó el volumen. ¿Sí? Entonces, si disminuye el volumen, la concentración aumenta. Y si aumenta el volumen, la concentración disminuye. Sí, y vamos a tener el mismo resultado. Entonces, cuando la presión aumenta o cuando el volumen disminuye, el sistema se mueve al lado que tiene menos moles de gases. Al lado que tiene menos moles de gases. Menos N de gases voy a poner. En este caso de acá, en el ejemplo que vimos, el lado que tenía menos moles de gases era el de los reactivos, ¿no es cierto? Por eso se movía de izquierda a derecha. Pero puede haber otra reacción en donde el lado que tenga menos moles de gases no sea ese. Sí, entonces no debemos pensar que cuando baja la presión o cuando sube la presión el sistema se mueve a la izquierda, sino se mueve al lado que tiene menos moles de gases. Y cuando disminuye la presión o aumenta el volumen, el sistema se mueve al lado que tiene más moles de gases. ¿Sí? ¿Qué es lo que está acá abajo en general? Si la presión aumenta o el volumen disminuye, favorece a la reacción donde se reduce el número de moles de gases, y si la presión disminuye o el volumen aumenta, favorece la reacción donde aumenta el número de moles de gases. Cuando el número de moles de gases entre los reactivos y los productos es el mismo, ¿cierto? Es decir, que delta N es 0, entonces no se modifica la posición de equilibrio. Sí, entonces, para que esto quede claro, hagamos un ejercicio. Dejemos planteado un ejercicio y nos vamos a descansar un rato. Veamos. ¿Se acuerdan que me parece que el lunes hicimos un ejercicio en donde, ya les busco. Repitamos ese ejercicio. Tenía esto, PCl5, que era un gas, se disociaba en PCl3, que es un gas, y en Cl2. Entonces nos decía que Kp es 1,05 y la reacción se inicia con las siguientes presiones parciales. PCl5 tenemos 0,177. PCl3 tenemos 0,223 y cloro tenemos 0,111 atmósferas. ¿Sí? Entonces, lo que calculamos el lunes, me acuerdo que era las presiones en el equilibrio. Sí, entonces, descansemos un rato y hasta eso busquen cuáles eran los resultados que nos dieron en este ejercicio que hicimos de lunes, cuáles eran las presiones en el equilibrio. Y si no encuentran, ¿cierto? Pueden volver a hacer. ¿Se acuerdan? Aquí la reacción me parece que iba
de izquierda a derecha. Dividido para punto 1. Sí, QC nos daba menor que K, o QP nos daba menor que KP. Entonces la reacción iba de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Hasta encontrar un primer equilibrio. Entonces ahí búsquenle la respuesta y si no, le vuelven a hacer y me dan la respuesta. Descansemos entonces hasta las 3:20 y vemos ahora qué pasaría si se modifican esas condiciones de equilibrio. ¿Sí? Entonces nos vemos en un momento, chicos. Hasta las 3:20. Continuamos.
A ver, chicos, veamos cómo nos va. Creo que ya encontré cuál fue el problema en en el cálculo de las notas con el coloquio 1. Me parece que una persona no dio el coloquio. No sé, Alexandra Martínez está por aquí. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Creo que era lo del laboratorio, la primera de Sí, laboratorio. Ah, sí, sí. sí. Ah, sí, disculpen. También con la práctica, lo que pasa es que no me pusieron bien el nombre, pero la práctica. Alexandra, ¿puede bajarle el volumen? No sé si es la televisión o el radio que Ah, está sí, de sí, sí. fondo. Mami, por favor, bájale. Muchas gracias. Ya. Lo que pasa es que también en la práctica 2 creo que pusieron mal mi nombre y no sé si es que iba la nota para el final. Sí, pero usted sí tiene nota en Ah, ya. en ese, Sí, en la eh, práctica. Sí, sí, no sí, se del preocupe, solo primero. revise que es la nota que estaba en su grupo para ver si está la correcta, pero entonces esa fue la equivocación. Y a todos los que estaban después de Martínez, se les movió la nota con el de la persona que le correspondía a la persona siguiente. Gracias. Entonces, gracias, Alexandra. Entonces ya corregí eso y ya cuando terminamos la clase les envío los nuevos promedios que tal vez les cambia un poquito, no sé si por ahí, pero creo que no les va a afectar a cambiar significativamente el promedio final, a excepción de Alexandra también, tal vez que sí le afecta. Y ahí les envío para que le revise. Las personas que no subieron los talleres a tiempo o los deberes a tiempo tienen la mitad de la nota. Sí, entonces, en los talleres no alcancé a revisar las respuestas. Yo asumo que todos hicieron bien y que todos tienen las respuestas correctas. Y por eso, si subieron el taller a tiempo, tienen toda la nota del taller. Y si no subieron el taller a tiempo, les puse la mitad. Permíteme. Sí, tal vez. Déjenme, les envío y ahí revisan porque hay un grupo de personas que tienen todos la misma nota, entonces a ellos no les va a variar nada. Sí, Justin, entonces ahí les reenvío para que les revisen y comprueben que la nota del control de esa práctica 1 es la misma que está en toda esta hoja de cómputo. ¿Sí? Y en las horas para subir los talleres, si suben a tiempo, ahí ustedes mismos pueden ver que dice como se subió a tiempo y si no, les da una nota que dice que se ha subido fuera de tiempo. Sí pueden revisar también a qué hora subieron cada taller y a qué hora era la hora. No me acuerdo, Caterine. ¿De qué taller me está hablando? ¿Del 1 o del 2? Y me sale que está a tiempo. Caterine, ¿me puede decir en el taller 1? Déjeme le reviso. En el taller 1.
Sí, tenían como hora final a las 6, tiene razón, y déjeme ver quiénes eran las personas que no subieron a tiempo. Tal vez me confundí de Catherine. Eran 3 personas. Sí, me confundí de Catherine, puede ser. John Lucas, Catherine Vega y Mercedes Martínez. Los 3 no subieron el taller a tiempo. Entonces déjeme ver a quién le puse la mitad de la nota, tal vez me confundí. Taller 1. Entonces aquí tenemos John Lucas y puse Catherine Martínez en vez de Mercedes Martínez. Tiene razón, Catherine. Lo siento. Entonces sería la persona que no subió a tiempo es Mercedes Alexandra Martínez, no usted. Sí, y la otra persona era Catherine Vega. Listo, entonces esa corrección también le hice ahorita. Y con todo les voy a enviar nuevamente el archivo para que revisen otra vez todas estas correcciones que me han dicho. ¿Sí? Déjenme ver, tengo un nuevo mensaje. Ya, muchas gracias. De nada. Entonces ya les envío para que le den una última revisada y me avisen si hay tal vez alguna otra cosa. ¿Listo? Ahora sí, volvamos a nuestro ejercicio. Le quito mi cámara porque están viendo el techo de mi casa. ¿Qué más están viendo? Y el libro. Entonces, déjenme quito la cámara y continuemos ahora sí. Entonces, ¿encontraron cuáles son las presiones de equilibrio aquí? ¿Cuánto nos había salido la presión del PSL5? ¿Qué me dice? Salía 0.69. 0.69. La presión del PSL3. 0.331. 0.331 y la presión del CL2. 0.219. 0.219. Listo, muchas gracias. Entonces, esas eran las presiones que se alcanzaban cuando ya llegábamos al equilibrio. ¿No es cierto? Y para comprobar que esas son las presiones del equilibrio, lo que podemos hacer es calcular Kp con esas presiones. ¿No es cierto? Que sería... Profe, Ajá. el PCL5 es 0.069. 0.069. Muchas gracias. ¿Cierto? 0.331 por 0.219 dividido para 0.069 y me da un Kp de 1.05, ¿no es cierto? Entonces sí es la relación que tenemos nosotros, que nos da como dato. Entonces, en este equilibrio, la presión total que tenemos va a ser igual a la suma de todas las presiones, ¿no es cierto? 0.069 más 0.331 más 0.219. Es decir, vamos a tener una presión total de 0.619 atmósferas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si hay algún factor externo que modifica esta presión de equilibrio? Y la nueva presión de equilibrio, o ya no sería de equilibrio, ¿no es cierto? Sino que la nueva presión
es el doble de lo que teníamos en un inicio, en este primer reequilibrio. Entonces, la nueva presión del sistema es 1.238. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos un factor que altera este equilibrio que teníamos y el sistema tiene que hacer algo. Si lo que va a tener que hacer en este caso es, ¿se acuerdan? Si aumenta la presión, el sistema se va a mover hacia el lado que tiene menos moles de gases. En este caso, el lado que tiene menos moles de gases es el de los reactivos. ¿No es cierto? Entonces, el sistema va a moverse de derecha a izquierda. Y en el nuevo equilibrio vamos a terminar con más moles de PCl5 de las que teníamos aquí en el primer reequilibrio. ¿Sí? Entonces, veamos cómo calculamos este nuevo equilibrio. Entonces, como se duplican las presiones, la presión total, eso quiere decir que cada una de estas presiones parciales se va a ver afectada, ¿no es cierto? En la misma medida. Entonces, aquí la presión se multiplicó por 2, ¿cierto? Eso quiere decir que todas estas presiones parciales también se duplicaron, ¿sí? Porque para que se multiplique por 2, duplique la presión, eso quiere decir que el volumen se redujo. El volumen se redujo a la mitad, ¿no es cierto? Como habíamos visto hace un rato. Y si el volumen se redujo a la mitad, entonces estas presiones parciales también van a haber aumentado al doble. Entonces la presión parcial nueva del CL5, ¿cierto? Va a ser 0.069 por 2. En este caso va a ser 0,138. La nueva presión parcial del PCl3 va a ser 0.331 por 2. Va a ser 0,662 y la nueva presión parcial del Cl2 va a ser 0,438. ¿Sí? Entonces, si sumamos de esas tres presiones parciales, nos deberían dar esta nueva presión total que tenemos. Sí. Entonces, comprobemos. Sí, me da 1.238. Ahora, estas nuevas presiones parciales son un segundo inicio. Sí, le voy a poner inicio 2 para que no parezca que es yodo. Sí, este es un segundo inicio. Si nosotros calculamos con estas nuevas presiones QP, veamos que tenemos. QP sería igual a 0,662 por 0,438 dividido para 0,138. ¿No es cierto? Entonces, QP va a ser ahora 2,10. Sí, entonces, si ven, cuando aumentaron las presiones parciales, el sistema salió de su estado de equilibrio. Ahora QP es mayor a KP y el sistema se va a tener que mover de derecha a izquierda. ¿Sí?
Entonces, lo que tenemos que hacer es volver nuevamente a encontrar el nuevo equilibrio que tendría ese sistema, ¿cierto? Estas presiones que tenemos aquí solo son presiones iniciales del sistema. Ese sistema vuelve a tener algunos cambios y tenemos un nuevo equilibrio. Sí, entonces veamos cuáles serían las presiones en ese nuevo equilibrio. Entonces, la reacción que tenía era PCl5 que se está transformando en PCl3 más Cl2, ¿no es cierto? Y ahora las nuevas presiones que tenemos en este inicio 2 que les había escrito hace un rato. ¿Cuáles eran? Veamos. Era 0.138, 0.662 y 0.438. ¿Cierto? Y habíamos visto que con estas nuevas presiones QC era igual a 210. ¿Cierto? Entonces, si nosotros comparamos QP, perdón, en este caso sería QP porque estoy usando presiones. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros calculamos QP con KP, vamos a ver que QP ahora es mayor a KP, ¿cierto? Y el sistema, recuerden, se tiene que mover de derecha a izquierda, o nosotros también podemos decir, hacer el razonamiento de que cuando aumenta la presión del sistema, el sistema se mueve al lado que tiene menos moles de gases. En este caso serían los reactivos, ¿cierto? Se mueve de derecha a izquierda. Entonces, aquí va a haber un cambio nuevamente, ¿cierto? Más de X, menos X, menos X. Y va a haber un nuevo equilibrio, ¿sí? 0,138 más X, 0,662 menos X, 0,438 menos X. Sí, entonces hacemos nuevamente la relación, ¿cierto? KP va a ser igual a 0,662 menos X por 0,438 menos X dividido para 0,138 más X. Sí, y teníamos que QP era 1. Acá está, o KP era 1.05. ¿Cierto? Entonces resolvamos esta ecuación y veamos cuáles me salen los valores de X ahora. ¿Cuánto les da? Resuelvan esa ecuación. Sí, espero que todos tengan su calculadora y practiquen el resolver estas ecuaciones, porque si no, el problema que tienen el momento de la prueba es que hacen malos cálculos y ahí se friega el ejercicio. ¿Cierto? Entonces veamos cuánto les da. Sale 0.075 0,075 y 2.094. muchas gracias. 2.094. Sí, no sé si a alguien le salió algo diferente.
A mí me salió un poquito diferente. Tal vez sea por los decimales. ¿Ah? Sí, sí, yo me equivoqué. 0.069. 0.69 y 2.08. Muchas gracias. Sí, no sabía si era por los decimales, pero sí, 0.069.7, ¿cierto? O 0.07 si le aproximamos. Y 2.08. Así que no es una mayor diferencia. Ay. Entonces tenemos que ver cuál de estos dos sería la respuesta correcta, ¿cierto? Esta no puede ser porque nos daría presiones negativas y no existen presiones negativas, ¿cierto? No existe una presión de menos 3 atmósferas. Esto no existe, ¿cierto? La mínima presión que podemos alcanzar es 0. Entonces, la respuesta adecuada sería esta de aquí. Y con esto podemos calcular las nuevas presiones en el equilibrio. ¿Cierto? Entonces, la presión en el nuevo equilibrio del PCl5 va a ser 0.138 más 0.0697. Me quedaría 0, puedo poner, le voy a poner con 3 cifras decimales igual, 0.208 atmósferas, 0.662 menos 0.0697 va a ser 0.592 atmósferas y la otra va a ser 0.36. $0.368 atmósferas. ¿Sí? Entonces, después de ese cambio que hubo de presión en el sistema, una vez que el sistema vuelve a reordenarse, estas serían las nuevas presiones parciales. ¿Sí? Veamos, pongamos con este mismo otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si el volumen aumenta? ¿Podrías poner en la siguiente diapositiva? Un momento, por favor. Ahí. Sí, pero ya, muchas gracias. De nada. Entonces, nosotros podríamos comprobar que estas respuestas son correctas. ¿Cierto? ¿Cómo probaríamos eso? Calculando Kp con estas presiones en el equilibrio. 0.638 por 0.592 dividido para 0.208. ¿Cierto? Y aquí nos sale Kp 1,05. Sí, entonces estas presiones ya están nuevamente en el equilibrio. Sí, y si nosotros analizamos, ¿cierto? Esto era lo que teníamos en un inicio cuando cambiaron las presiones. Y habíamos dicho que para que vuelva al equilibrio, el sistema tiene que moverse al lado que tiene menos moles de gases, es decir, de derecha a izquierda. ¿Cierto? Entonces, si ustedes comparan lo que teníamos en un inicio con lo que tenemos en el equilibrio, ¿cierto? Es decir, esto que está aquí con esto que está acá, podemos ver que en verdad la presión parcial del PSL5 aumentó, ¿cierto? Y las presiones parciales del PSL3 y del CL2 disminuyeron.
¿Sí? Ahora veamos qué es lo que pasaría y eso va a quedar para el día de mañana que nos vemos. Mañana nos vemos a las 11. No se olviden, bueno, 11:10, porque tal vez algunos tienen clases hasta las 11, incluido yo. Entonces veámonos a las 11:10 y ahí revisamos el ejercicio y les doy el taller. Entonces ahí empiezan a resolver. Si tienen alguna duda, me preguntan. Vamos a estar conectados como siempre hacemos con el taller. Y bueno, tendrán, como les dije, hasta la tarde, hasta las 6, me parece que está para subir esa evidencia, ¿sí? Y en la clase de la tarde vamos a revisar algunos ejercicios del deber que me pidieron el día de hoy. Me parece que son 2 ejercicios del deber. Y nos falta ver una partecita que es ¿qué pasa cuando se modifica la temperatura? Sí, pero cuando se modifica la temperatura, nosotros vamos a ver el efecto solo teóricamente, no vamos a calcular en ejercicios. Lo que sí podríamos es calcular la nueva constante. ¿Se acuerdan que Némesis me parece que fue que me pidió que les indique dónde podría ser un ejercicio integrador? Uno de estos que ocupan los conceptos de diferentes capítulos. Ahí podría ser uno, ¿cierto? Porque la constante de equilibrio, habíamos dicho que es la relación entre las constantes de rapidez, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, a la vez, estas constantes de rapidez dependían de la temperatura y de la energía de activación. ¿Se acuerdan? A por E a la menos energía de activación sobre RT. Entonces, si se modifica la temperatura, también se va a modificar la constante de rapidez y como consecuencia se va a modificar la constante de equilibrio. De eso podemos hablar en la tarde. Bueno. Mañana a la clase de las 11 ingresan con el mismo link de química avanzada, con el del componente docente. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, entonces dejemos planteado el ejercicio. En esta primera parte, ¿cierto? ¿Se acuerdan que teníamos este primer equilibrio en donde las presiones eran estas? Estas de aquí. ¿Cierto? Estas eran las presiones parciales en el equilibrio y la presión total. Y el primer cambio que hicimos es, ¿qué pasa si se dobla la presión? Ahora veamos qué pasaría si el volumen se modifica. Si el volumen se multiplica por 2. O para hacerle más interesante, ¿qué pasa si el volumen se multiplica por 2,5? Sí, ¿cuáles serían las nuevas presiones de equilibrio? Sí, entonces tendríamos que hacer algún análisis similar, solo que en vez de multiplicarle la presión por 2, el volumen se multiplica por 2,5. ¿No es cierto? Entonces, cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Y cuando la presión disminuye, el sistema se mueve para el lado que tiene más moles de gases. Entonces, hagamos hasta mañana. Resuélvanle a ver cuánto les da y si está claro qué deberíamos hacer. ¿Cierto? Entonces, copien los datos del primer equilibrio.
¿cierto? Las presiones son 0,069, 0,331, 0,219. ¿Y cuáles serían las nuevas presiones si el volumen en donde está eso se multiplica por 2,5? Aumenta el volumen. ¿Sí? Listo, chicos. Quedémonos entonces hasta ahí. Nos vemos mañana a las 11:10. Inge, ¿Sí? una duda. ¿Y qué volumen tenemos en el primer instante? Ah, no les había dicho, no es cierto. ¿Por qué? Acuérdense que la presión está relacionada con el volumen. Sí, está relacionada con el volumen. Entonces, si aumenta la presión, el volumen baja en la misma proporción. Por ejemplo, si la presión aumenta en 2, es porque el volumen tuvo que disminuir a la mitad de lo que tenía en un inicio. Sí, porque el número de moles de gases, el número de moles de cada una de las sustancias se mantiene constante, ¿cierto? Antes de equilibrio. Entonces aquí tenemos un número de moles de gases de PCl5 que nos da esa presión. Acá tenemos un número de moles de gases y acá tenemos un número de moles de gases. Cuando aumenta la presión porque en este caso se reduce el volumen, ¿cierto? Porque este número, las otras condiciones se mantienen constantes. La temperatura se mantiene constante y este número de moles no varía. ¿Sí? Entonces, por eso no necesitan saber cuál era el volumen inicial. Gracias, Inge. De nada. Listo, chicos, entonces nos vemos mañana a las 11:10 con el mismo link de química avanzada. Inge, Ajá. antes de que vaya, otra pregunta. ¿El Cuente. deber era hasta qué ejercicio? 14.122. Gracias, Inge. De nada. Y no se olviden que el deber ya no quedaría para el lunes, sino para el día de la prueba, que sería miércoles o jueves. Sí. Gracias, chicos, que les vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde, Inge. Sí, qué buen día.